Orientes, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermano. Debemos seguir a Dios cuando Él nos llama. Todos tenemos diferentes procesos de el acercarnos a Dios. Unos tienen procesos de una manera y procesos de otros. A veces Dios tiene que hablar o llamar a cada persona que ya tiene Él determinado que quiere bendecirle. A veces tiene que llamarlos por medio de dificultades, enfermedades, situaciones que muchas veces se dan en la vida. Y eso no es un secreto, porque casi la gran mayoría de testimonios de los creyentes siempre escuchamos decir que fue por esta o aquella razón como pudimos conocer a Dios, o de esta y de esta otra manera Dios me habló para que le siguiera. En una ocasión, alguien acá de la iglesia dice que él llegó a Cristo cuando en tiempos pasados hubo un terremoto acá en San Salvador, y eso fue lo que le impresionó, y eso fue lo que usó Dios para llamarlo. O sea que Dios en su soberanía siempre va a tener diferentes maneras de llamar a las personas. ¿De llamarlos en qué sentido? De llamarlos a que vengan a refugiarse en Él. Por ejemplo, en el caso de hoy vamos a ver el caso de cómo Pedro llegó al Señor. Por ejemplo, en el capítulo número 1 de Juan y versículo número 40, nos habla ahí en esa escritura de que fue su hermano Andrés el que le llevó al Señor y le dijo: yo quiero presentarte al Señor. De esa manera es como Pedro, diríamos que vamos a tomarlo como el personaje acá, el sujeto, para poder dar lo que es la idea de esta mañana. Es a través de Andrés, su hermano, que Pedro conoce al Señor. Ese fue el método que Dios usó. Y también vamos a ver que Pedro, luego que Juan el Bautista, en el versículo también 35 de Juan estaba predicando con respecto a Cristo, y él decía, Juan, he aquí, decía, el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando Pedro escuchó que Juan el Bautista estaba hablando de Cristo, señalando que ese era el que quitaba el pecado del mundo, en esa escritura dice que Pedro y los demás le preguntaron al Señor, le siguieron, y luego le preguntaron: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? En este caso estamos viendo que Pedro ya tiene, diríamos, dos maneras de
ya ir visualizando al Señor. Por ejemplo, en este caso vemos también que en el capítulo número 4 y verso 18 de San Mateo, Pedro está pescando, y cuando Pedro está pescando, en ese verso 18 leemos que el Señor le dice: Pedro, sígueme. Y le dice: y yo te voy a hacer pescador de hombres. Dicho de otra manera, tú estás pescando peces, pero yo quiero cambiarte tu posición y quiero que ahora de hoy en adelante tú seas pescador de hombres. Este llamado del Señor para Pedro no era una cosa poca, era una oportunidad maravillosa, porque siempre cuando Dios nos llama, siempre nos llama para bien y no para mal. Siempre Dios nos llama para que nuestra manera de ser y nuestra vida, muchas veces sin rumbo y agobiada, pueda tener un sentido, pueda tener un destino mejor. Y eso es lo que quiere el Señor con Pedro, cuando le dice: Pedro, sígueme, porque a partir de ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. El tiempo siempre está pasando, y pudiéramos ver, aunque en el capítulo número 4 verso 18 y en lo siguiente que continúa, nos habla esa porción de la Biblia que Pedro le siguió. Pero acordémonos que la Biblia siempre se va complementando. La Biblia siempre se va expresando y desarrollándose ella misma. Por ejemplo, en el capítulo número, vamos a ver, en el capítulo número 5, verso 1 del 4 del libro de Lucas, que es el que leíamos, el tiempo ha pasado y Pedro, hermanos, aun cuando el Señor ya le había llamado, Pedro, acá lo vemos que sigue en la actividad de la pesca. Eso es lo que nosotros leíamos en el versículo número 1 del Evangelio de Lucas. Y dice: y vio a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dicho de otra manera, ahí nosotros vemos que era Pedro el que estaba dentro de los pescadores y estaba lavando las redes. Esto lo que nos dice es que Pedro no había podido pescar nada. En este caso, hermanos, vamos a ver lo siguiente, y es que debemos de preguntarnos cómo es que Pedro, aun cuando el Señor lo había llamado, Pedro todavía seguía, hermanos, sin una definición para seguir al Señor, pues todavía estaba en las actividades cotidianas de su oficio. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y vamos a ver, hermanos, que el punto de esta mañana es que Pedro, vemos que cuando está lavando las barcas o las redes, más bien, es porque no habían pescado nada. Más adelante leíamos nosotros que le dice el Señor:
Pedro boga mar adentro. Y es hasta entonces cuando Pedro pesca, y a eso se le llama la pesca milagrosa. A eso se le llama que Pedro tuvo una abundancia de peces en sus redes. Pero antes, Pedro lo vemos acá lavando las redes y no había logrado nada. En este caso, lo que vamos a aprender es que, y lo que vamos a ver en Pedro, ¿por qué es que Pedro no había pescado nada? ¿Por qué es que Pedro, aún siendo experto en esto de la pesca, por qué había necesidad de preguntarnos por qué Pedro no ha pescado nada? Bueno, hermanos, la razón es porque cuando Dios lo llama a uno, Dios lo llama, como empecé diciendo, de diferentes formas, de diferentes maneras. Lo llama para bien y no para mal. Y eso es lo que había hecho con Pedro. Lo había llamado para que ahora ya su actividad se trasladara a la pesca de seres humanos. Pero Pedro seguía en lo mismo. Y eso lo que nos dice es que Pedro, aun cuando ya había tenido ya algunos contactos con el Señor, incluso el Señor ya le había llamado en Mateo 4:18, Pedro seguía en lo mismo. Y cuando nosotros seguimos en lo mismo, aun cuando Dios nos está llamando, siempre, hermanos, vamos a ser personas que no vamos a lograr el respaldo de Dios en nuestras vidas cotidianas. Porque siempre es necesario preguntarnos por qué Pedro, siendo un experto pescador, no había pescado nada. Es porque siempre a quien Dios va a respaldar en todas las actividades de la vida, sean estas seculares, sean estas espirituales, físicas, emocionales, como queramos llamarles, siempre vamos a tener el respaldo de Dios cuando no nos quedemos solo con ese llamado, cuando nos definamos para seguir al Señor, cuando estemos totalmente definidos, entonces vamos a ver nosotros siempre el respaldo de Dios. Porque quiero explicárselo de esta manera. Siempre Dios llama, y la razón de llamarnos es porque Él quiere tenernos bajo sus alas. Él quiere tenernos bajo su jurisdicción. Él quiere tenernos bajo sus dominios. ¿Para qué? Para respaldarnos Él en las áreas que sean, como ya mencioné, en cualquiera de las áreas. Pero claro que cuando nosotros recibimos ese llamado y nosotros nos quedamos en lo ambiguo, nos quedamos en lo indeciso, nos quedamos así como Pedro empezó. Primero decía que a Pedro lo llevó su hermano Andrés ante el Señor. Luego veíamos que Pedro vio cuando Juan el Bautista dijo: es aquí el Cordero de Dios. Tuvieron la curiosidad y le siguieron a donde iba. ¿A dónde vive, Señor?, le dijeron. Y vemos en el capítulo 4, verso 18 de Mateo, donde el Señor halla a Pedro pescando y le dice: sígueme. Pero en el capítulo número 5 de Lucas,
en adelante, Pedro, aun cuando había tenido 3 experiencias importantes con el Señor, Pedro seguía siempre en las actividades cotidianas de la vida. Dicho de otra manera, no se había definido por el Señor. Y siempre cuando no haya una definición por el Señor, hermanos, lo que tendremos como diríamos, como consecuencias de lo ambiguo, de lo no definido, es que el Señor no nos respaldará. El Señor no nos dará ese respaldo que tanto necesitamos en las diferentes áreas de la vida. Eso lo vemos ¿por qué Pedro no pesca? Porque le faltaba el respaldo de Dios. ¿Por qué le faltaba el respaldo de Dios? Porque había sido Pedro indeciso para seguirlo. Porque había tenido 3 experiencias, pero no le había seguido. Aun cuando el Señor le hizo la oferta que lo iba a hacer pescador de hombres. Allá en Lucas, como leíamos acá, todavía Pedro está en su indefinición. Esto nos enseña, hermanos, en primer lugar, que cuando más tardamos para definirnos al llamado de Dios, siempre vamos a carecer de ese cuidado de Dios, de ese respaldo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo estamos viendo nosotros con respecto de Pedro. Por ejemplo, el caso del joven rico, por decir también a algún otro personaje, que fue lo que el Señor le dice en el capítulo 18, verso 22 al 23. Dice que le dijo al joven rico que le había abordado. Y en ese capítulo 18, verso 22 al 23, le dijo: sígueme, sígueme. Es el llamado del Señor: sígueme. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos con lo que hace en este particular el joven rico? Lo que nosotros vemos en el verso número 22, dice la palabra que Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Llamado, como decía al principio, todos tenemos diferentes maneras como Dios nos llama. Y en este caso vemos que el Señor le está haciendo el llamado a este hombre o joven rico que está interesado en la vida eterna. Pero el Señor le dice: bueno, está bien, tienes, dicho de otra manera, que despojarte de lo que te ata y sígueme. Pero ¿qué es lo que dice el verso 23? Dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Y qué fue lo que sucedió? En lugar de accionar, en lugar de actuar, este versículo dice que se puso triste. Que se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posiciones. Esto es lo que, hermanos, estaba sucediendo con el caso del joven rico. Por ejemplo, el caso de Simón el mago, que habla el capítulo número 8 de el libro de Hechos, dice que cuando se estaba predicando la palabra en Samaria, este hombre
al ver las maravillas que Dios estaba haciendo a través de Felipe, dice que también creyó y se bautizó. Verso 13. Pero el asunto de este hombre que creyó supuestamente y que a la vez se bautizó, pero, hermanos, había sido una supuesta vida de seguir a Dios, pero no era real. Y ahí vemos nosotros con este caso de Simón el mago, que de nada le sirvió que él diera ese supuesto paso de haber aceptado al Señor a través de la predicación de Felipe, pero la verdad no lo aceptó. Quedó siempre en la no definición. Por ejemplo, en el capítulo número 9, versos 57 en adelante, nos habla la Biblia que el Señor llamó a unos que estaban interesados en él. Le dijo: sígueme. Ese que el Señor llama en este capítulo número 9, decíamos, de Lucas, le pone pretextos. ¿Y qué es lo que le dice en el verso 57? Fíjese bien, dice este versículo, dice: yendo Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Buena acción. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué le dijo esto? Porque que él se ofreció seguir al Señor, el Señor conocía las intenciones de este hombre. Es decir, hay quien tiene la oportunidad, el deseo de seguir el evangelio, de seguir al Señor, pero lo hacen con intenciones egoístas, como sería en este caso de este hombre. El Señor le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero luego el Señor le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pretextos, hermanos, pretextos. Deja que primero vaya y entierre a mi padre, cuando hay un llamado, cuando el Señor le ha dicho: sígueme, y este sale con el pretexto que le va a seguir, pero hasta que entierre a su padre. En este caso, no es que el padre estaba muerto en ese momento, es el tipo de persona que dice: yo voy, es cierto, Jesús me ha llamado, Jesús me ha dicho que venga a su evangelio, pero yo no lo voy a hacer todavía hasta que mis padres, ya que están adultos, puedan ya ellos estar ya en el mejor lugar, ya que yo los haya enterrado. Hasta entonces, ¿verdad?, voy a seguir al Señor, aun cuando el Señor le ha dicho: sígueme. Son muchas personas que Dios les llama, hermanos, como dije, de una y de otra manera, pero las personas, muchas de estas dicen: no lo voy a hacer todavía hasta que me gradúe, no lo voy a hacer todavía hasta que me case, no voy a atender el llamado de Dios todavía hasta que compre mi casa, hasta que compre el carro, hasta que logre mis sueños. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando nos tardamos para reaccionar al llamado del Señor?
¿qué es lo que sucede cuando no nos definimos? Cuando no aprovechamos la oportunidad del llamado del Señor, siempre estaremos carentes del respaldo de Dios en lo que emprendamos, aún en la unidad familiar, en los asuntos económicos, en los asuntos espirituales. Siempre careceremos del respaldo de Dios, porque Dios, ¿a quién va a respaldar? ¿A quién le va a llenar las redes de peces? Es a los que no posponen su llamado, a los que son prestos para decirle: amén, Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A los que están prestos para decirle, sí, Señor, ¿verdad? Pero cuando estamos nosotros dándole vuelta a las cosas, cuando nosotros estamos como indecisos, cuando estamos en lo ambiguo, es decir, quiero y no quiero. ¿Cuántas personas saben que el Evangelio es el regalo más grande que Dios nos haya podido dar a los seres humanos? ¿Por qué es el regalo más grande? Porque Evangelio lo que significa son buenas de gran gozo. Lo que significa Evangelio es victoria. Lo que significa, cuando Dios lo llama, no lo llama a uno para amolarlo. Cuando Dios lo llama a sus caminos, hermanos, lo llama para que seamos vencedores, para que podamos, hermanos, ir de poder en poder. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y quién va a fracasar? ¿Quién no va a salir adelante en sus proyecciones cuando tengamos el respaldo de Dios? Todos. De hecho, nos vamos a ver envueltos en dificultades. Nos vamos a ver angustiados en muchos momentos, pero tendremos el respaldo de Dios. ¿Quiénes son los que van a tener siempre el respaldo de Dios? Los que no le andan dando vuelta a esto. Porque ¿cuántas personas escuchamos nosotros? Yo he escuchado cientos de personas. Dice: mire, lo que acabo de decir, yo voy a buscar a Dios hasta que logre esto, hasta que alcance esto. Yo voy a buscar a Dios cuando resuelva mis problemas, que era uno de los casos que sucedió con mi persona. Yo estuve flechado por muchos tiempos, hermanos, se lo confieso, ya lo he dicho en otras ocasiones. Yo decía, llegó un momento cuando el Señor me estaba llamando. El Señor me estaba haciendo ver que si me moría sin Él, yo iba a condenación eterna. Y eso me lo hizo saber Dios de una manera bien clara, a tal grado que yo sentía que si me moría sin haber venido al Evangelio de Cristo, yo no iba para el cielo. Yo no era creyente. Yo me gustaba. Empezó el Señor a enamorarme, empezó el Señor a llamarme, pero yo ponía ponía ahí los obstáculos. Yo decía: no puedo, no soy soltero, tengo que casarme primero. Yo decía: todavía no es tiempo. Y eso el Señor, hermanos, lo estuvo haciendo con mi persona. Y yo estuve posponiendo. Y yo estuve siempre poniendo pretextos, porque siempre creemos que el que uno venga al Evangelio de Cristo es como, haber perdido la alegría de la vida. Hermanos, cuando viene uno a los pies de Cristo, es cuando empieza la vida.
es cuando tiene sentido la vida. Es cuando las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A la verdad, yo comprendo esto que estoy diciendo, de personas que están posponiendo, que no se definen. Y cuando no nos definimos, no vamos a tener el respaldo de Dios. No vamos a tener esa ayuda oportuna de parte de Dios. Porque el caso de Pedro, ¿por qué es? Vuelvo a repetir, ¿por qué es que Pedro, siendo experto pescador, no ha conseguido peces en toda la noche? Porque eso fue lo que le dijo Pedro al Señor: toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento era el tipo de personas que posponen aun cuando Dios los está llamando. Porque Pedro en ese tiempo era el tipo de personas que dice: lo voy a hacer después. Porque Pedro nos está enseñando con esa actitud del tipo de personas que dicen: es bueno el evangelio, si eso es bueno lo que predican los cristianos, si eso es importante, pero yo todavía no puedo. Y siempre cuando estemos en esa inestabilidad, hermanos, no estemos pensando que vamos a tener esa asistencia de Dios en nuestras batallas, en nuestras necesidades, en nuestros problemas. No vamos a tener la asistencia de Dios. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, Dios siempre a quien va a respaldar es a los que están adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es a los que están adentro. Esos son. ¿Quiénes son los que están adentro? Los que se han definido para seguir al Señor. Es hasta entonces cuando vendrá el respaldo de Dios. Tenemos una enfermedad y decimos: Dios me va a sacar de esta situación en la que estoy pasando. Y es un asunto muy común escuchar a decir personas: Dios me va a ayudar. No, hermanos, no es tanto así como hubiese dicho Pedro. Lo voy a volver a retomar. Ahora voy a la pesca. Pedro de eso sostenía a su familia. Como que Pedro dice: ahora me va a ir bien, porque el tiempo, las estaciones, la luna, el mar, la marea me va a favorecer. Pudo haber dicho Pedro: yo comprendo, conozco cómo es el momento oportuno para pescar. Pero el problema es que se fue Pedro con todas las expectativas de que le iba a ir bien, pero pasó la noche y hoy en la mañana están, hermanos, lavando las redes. ¿Por qué? Porque no solo frustrados que no habían pescado nada, sino también cansados, sino también hermanos, desanimados, porque era la manera de subsistencia de Pedro. Ese era su trabajo, con eso mantenía a su mujer y a sus hijos. Pero ¿cómo se sentía? ¿Pero por qué no le funcionó? Si el hombre podía, si el hombre sabía, si el hombre era experto, ¿por qué no le funcionó? Porque cuando no hay una definición en la vida espiritual, cuando andamos flojos en la vida espiritual, no estemos esperando que el Señor va a correr
y nos va a sanar. No estemos esperando que Dios va a correr y va a resolver el problema familiar. No estemos esperando que Dios va a correr y va a resolver el problema económico. No estemos esperando, porque Dios a quien va a respaldar, a quien le va a llenar, dicho de otra manera, las redes de pescado, es a los que están adentro, es a los que se han definido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es a esos. Es importante escuchar esto. ¿Por qué? Porque de esta manera no generalizamos las cosas. De esta manera nos ubicamos. Nos ubicamos que, hermanos, que sin duda cuando las cosas, hermanos, se hacen a medias, aunque seamos expertos en tales o cuales asuntos, no nos saldrán nada bien las cosas. No nos van a salir bien las cosas. Nos va a salir peor. Vamos a decir, si yo soy un gran profesional y no me alcanza lo que estoy obteniendo a través de mi profesión, si yo tengo un gran negocio y ¿qué sucede? Porque prácticamente no prospero. Si yo soy muy moralista y tengo de alguna manera las nociones de cómo debo de tratar mi familia, cómo debo de comportarme en la vida, pero yo veo que no me funciona nada. Yo veo que cada vez las cosas se empeoran. Pero ¿cuál es la razón de que las cosas se empeoran? Es la falta, sencillamente. Esta predicación es sencilla. Es la falta de definición espiritual. Sencillamente, cuando andemos así a medias, cuando andemos así por las orillas, cuando no le demos, hermanos, la importancia del 100% al llamado de Dios, no estemos esperando que Dios nos va a llenar las redes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No estemos esperando que Dios nos llenará las redes, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos. ¿Cómo se vería Pedro? Cansado, frustrado, limpiando y remendando las redes para intentarlo el siguiente día, porque por lo general los pescadores siempre la noche es la más adecuada para la pesca. ¿Cómo le iría Pedro si no consiguió para el sustento diario esa noche, para ese día? ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Cómo se siente alguien cuando le quitan el trabajo? ¿Cómo se siente algo cuando no hay recursos que llevar a la casa? ¿Cómo se siente algo cuando le están cobrando y no tiene uno con qué pagar? ¿Cómo se siente algo cuando no puede pagar el recibo, cuando no puede pagar, hermanos, el colegio, cuando no puede pagar la medicina? ¿Cómo se siente? Frustrado. ¿Y qué pasa si yo estoy trabajando? ¿Qué pasa si yo de alguna manera aún estoy hasta dando mi diezmo en la iglesia? Pero no se trata de comprar a Dios. Lo que se trata en la vida común de las personas es la definición, que nos definamos, que luchemos para entender que solo definidos por Dios es como vamos a salir adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son muchas personas, hermanos, son muchas personas que tenemos dentro de las iglesias, que están ahí entre Jerez y la frontera, que están entre Camagüey y Elote, ¿verdad? Que hasta pena tenemos decir por allá: y usted es cristiana, pujamos, ¿verdad? Hasta pena tenemos de andar la Biblia, hasta pena tenemos de que nos oigan cantar algún canto.
estamos comiéndonos las pupusas por ahí, hasta pena nos da que nos vean orar por las pupusas. Así que, hermano, vidas ambiguas, vidas que no se definen, vidas que no han entendido que cuando Dios nos llama para bendecirnos. Cuando Dios nos llama, no nos llama para mal, sino para bien. Cuando Dios nos llama para ser Él el jefe, para ser Él el buen pastor. La Biblia dice: y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Eso es lo que necesitamos comprender. Nosotros podemos ver a cuántos Pedros que hablan de Dios, a cuántos Pedros que se congregan en las iglesias, pero mal en la familia, mal en todo. ¿Y por qué si yo estoy yendo los domingos a la iglesia? También los supuestos hermanos separados que le llaman por ahí, todos van más que nosotros. Van más que nosotros. Los musulmanes oran 3 veces en el día, pero eso no quiere decir que Dios tenga que ver con ellos. Damos un amén. Hay personas, es decir, no se trata de eso, se trata de definirnos. Se trata de saber de que no lo podemos esto asociar a que yo estoy yendo a la iglesia. A la iglesia puede venir, hermanos, cualquiera, pero no, eso no quiere decir que esas personas estén definidas. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que no se han definido, todavía siguen arrastrando el pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todavía siguen en la fornicación, todavía siguen en el robo, todavía siguen en el odio, todavía siguen, hermanos, blasfemando. Todavía. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Lo que aprendemos es de el hermano Pedro, es que si él, desde el momento que en el capítulo 4:18 de Mateo le dijo el Señor: Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Aunque ahí a continuación dice que Pedro le siguió, pero acuérdese, dice hace un momento que la Biblia ella misma se va interpretando. Lo que le falta a un evangelio, el otro lo complementa, o viceversa. Entonces Pedro hubiese sido alguien que hubiese actuado, entonces no se hubiese visto envuelto en una frustración de que toda la noche había estado pescando y no había pescado nada. Entonces yo, para ir finalizando, digo, hermanos, que cuando las cosas se hacen a medias, aunque seamos expertos, aunque seamos buenos ingenieros, se nos van a caer los proyectos. Aunque seamos buenos padres, se nos va a caer la familia. Aunque seamos buenos administradores, se nos van a caer las finanzas. Aunque seamos buenos pescadores, no vamos a pescar nada. ¿Por qué? Porque andamos a medias. Porque andamos ahí queriendo y no queriendo y no queriendo. Queriendo ser y no ser. Mire, hermano, en Dios no hay puntos céntricos. En Dios, bien uno se va todo a un extremo o está en el otro extremo. El extremo de bendición es el de Dios. El extremo de quiebra y de derrota es lo no Dios, ¿verdad? En este caso, ¿por qué vemos nosotros a muchas personas
Yo no estoy diciendo que el creyente no va a tener problemas. Claro, claro que vamos a tener problemas, pero en esos problemas, allí va a estar el Señor respaldando. ¿Por qué? Porque nos hemos definido. Por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, yo les he dicho en otras ocasiones que antes de venir a Cristo, yo le decía al Señor, porque yo veía muchachos de mi edad, veía muchachos de mi edad que eran cristianos 3 meses, que eran cristianos 1 año, y cada vez que ya venía el nuevo año, bueno, ellos dejaban el supuesto evangelio que habían agarrado y ellos seguían en lo pasado. Y eso me fue marcando a mí. Yo decía, yo no quiero ser cristiano de eso. Yo no quiero ser creyente de esos mis amigos. Yo me recuerdo que había un muchacho que él tenía su empresa. Y claro, como tenía recursos, él decía que era cristiano, y cuando venía el hermano G. Ávila a las campañas acá, él se vestía de saco de ujier, le decían, y ahí estaba él en la plataforma, y ahí estaba atendiendo, arrodillado ahí con todos los que estaban ahí llevando a cabo el evento. Pero luego veía a ese muchacho con la mujer que no era de él, luego lo veía cerveceándose, luego lo veía. Yo decía, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Y le decía al Señor, y se lo digo, estoy diciendo con sinceridad: Señor, el día que tú me alcances con tu gracia, quiero quedarme ahí, quiero quedarme ahí. Y han pasado 40 años, hermanos, y aquí estoy. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué ha pasado y cómo es que ha pasado tanto tiempo y no se ha caído, hermano? ¿Y cómo es que no ha agarrado otra vez para el mundo? ¿Y qué voy a ir a hacer al mundo? Ya no vengo. ¿Y qué nuevas novedades tiene el mundo? Dígame, tal vez usted me convence y me hace volver a las miserias del mundo, porque el mundo no tiene nada. El mundo lo que tiene es desgracia, miseria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dígame, hermano, usted que todavía se echa la cerveza, usted todavía que anda tirándole piropos a la mujer ajena, dígame, tal vez me convence para ir de nuevo al mundo. Yo le dije al Señor, yo no quiero como esos mis amigos. No quiero ese evangelio. Y no es que me sienta campeón. La gloria sea para el Señor. Es Dios el que me ha sostenido. Pero ¿cómo es que Dios me ha sostenido? Yo dependo de Él. Yo no dependo de lo que yo puedo. Yo no dependo, así como el hermano Pedro, que él dependía de su pericia para pescar peces. No, yo dependo de Dios. Yo desde ese momento me abandoné en Dios. He tenido batallas, he tenido hasta secuestros, he tenido situaciones difíciles, estrechas, pero quiero decirles, siempre Dios me ha sacado adelante. Siempre Dios ha peleado mi batalla. Siempre Dios ha estado conmigo. Pero ¿por qué Dios ha estado conmigo? Me dirá usted. Porque cuando nos definimos por Dios, no crea que eso es una pérdida. Cuando nos definimos por Dios, es la mejor ganancia. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. Porque cuando vayamos a pescar, vamos a pescar. Cuando vayamos a emprender, vamos a lograr lo que emprendemos. Y eso es lo que necesitamos saber. Por eso, por ejemplo, la iglesia de este tiempo, hermanos, la iglesia contemporánea,
es una iglesia que todavía no ha entendido que la clave, aún la clave para tener el respaldo de Dios en medio del desierto, en medio de la escasez, en medio de las pandemias, en medio de un mundo sin valores, la clave siempre estará en que usted y yo nos hayamos definido. Ahí estará la clave, que nos hayamos definido. Eso es lo que hará la diferencia. Eso es lo que cambiará el panorama. Eso es cuando Dios va a decir: esta mi hija, esta mi hija, esta mi hija es mi hija. Esta mi hija es verdad. Eso que dice que ella es creyente es verdad. ¿Y cómo vamos a engañar a Dios, hermano? ¿Cómo vamos a engañar a Dios? ¿Cómo le puedo decir yo? ¿Cómo puedo estar aquí parado diciendo que tantos años tengo y aquí estoy todavía? Hermanos, si yo estuviera tratando la manera de fingir, de decir lo que no es verdad, o de vivir una doble vida, ¿verdad? No, cuando Dios conoce, cuando usted o yo estamos diciendo: yo me he definido, mi Dios es mi prioridad, Él es mi buen pastor, para Él vivo, para Él trabajo, para Él, hermano, sueño. Él dice: sí, es cierto, porque Dios, hermano, conoce nuestros pensamientos. Pero cuando lo estamos diciendo y no es cierto, el Señor dice: está mintiendo. Y por eso te está yendo mal. Por eso las redes no se te llenan. Por eso ni novio has conseguido un buen hombre que te aprecie. Carniceros tienes, ¿para qué tantos? Que te ofrecen hasta la luna y no tienen aún de caer muertos, ¿verdad? De eso. ¿Por qué una muchacha va a estar ahí subiéndose la nagua para conseguir su enamorado? No, defínete como se definió Ruth. Allá la Norfa dijo: no, yo me regreso y me voy a mi pueblo y a mis dioses. Pero Ruth dijo a la suegra: no te dejo, no me pidas que te deje. Vamos a regalarle ofrenda de palma. No me pides que te deje, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y a donde tú seas enterrada, ahí quiero ser enterrada yo. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La iglesia de hoy día es una iglesia de papel. Los jóvenes de hoy día dan lástima, solo es carne, no se definen. Por eso hasta andan el VIH asolapados. ¿Por qué? Porque no hay definición. O sea, nos falta ese carácter, o sea, nos falta esa actitud. A mí me impresiona cuando Ruth, hermanos, aunque la suegra le dice: vuélvete, hija, vuélvete, yo no te ofrezco nada, yo estoy vieja. ¿Para qué sirve una vieja? Solo para causarte problemas. No me digas que te deje. No me digas. No me digas, porque, y le da la lista: tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo mi pueblo. Ese Dios que me has mencionado, que siempre me has contado de ese Dios, yo quiero ser definición. Amén, iglesia. Abraham se definió: sal de tu tierra y de tu parentela. Se definió. Moisés se definió. Josué, en el capítulo 24 de su mismo libro, dijo: decidan ustedes a quién seguir, a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del río, pero, ¿qué dijo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la... Yo y mi casa
serviremos a Jehová. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Definición. No son cristianos de a 4 por la cora, por el dólar iba a decir, sería mucho. Definición. Que se oiga un amén, ¿verdad? Saqueo, cuando el Señor le dijo: quiero cenar en tu casa, no anduvo pujando no, ven, y de una vez hizo la gran fiesta. Y en medio de la fiesta se paró y dio su discurso. Saqueo, la mujer del alabastro de perfume, Marta, la familia de Betania se definieron. ¿Qué pasó con esos definidos de Betania? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se murió Lázaro y Dios va a resucitar a alguien que no esté definido. ¿Ah? Dios le dijo, y se fue el Señor luego de 4 días y le dijo: Yayede, quiten la piedra. Y luego que quitaron la piedra, oró a su padre y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se empezó a mover y se levantó. ¿Cómo se logra eso? Cuando Dios nos llama, nos definimos. Eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quiere usted ser una persona que siempre ande con la cabeza levantada en medio de las angustias, en medio de las amenazas? Examínese si su vida está definida o si anda así como en una vida ambigua, que soy, que no pasa el tiempo, no crece, no avanza o no avanzamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, Pedro, por último, se definió en el capítulo número 5, verso 8 de Lucas. ¿Qué es lo que nos dice el versículo número 8? Lo vamos a leer. Mire, hay gente que necesita hasta un milagro para definirse. Decíamos el versículo número 8, se lo voy a leer. Y viendo esto, Simón Pedro, viendo que cuando se le llenó la red, y viendo esto, Simón Pedro cayó, dice, ¿cómo? De rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se sintió inmundo. ¿Y qué más dice el verso 9? Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Y qué dice el verso 10? Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. ¿Y qué dice últimamente? Léalo con voz alta. Y desde ahora serás pescador de hombres. Y desde ahora serás pescador de hombres. Desde ese necesitó el milagro Pedro para definirse del todo para con el Señor. Y eso es lo que dice acá. Y entonces Pedro se asustó tanto y ya no esperó más y le siguió. Y Dios le dijo, y el Señor le dijo: Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Hace caso, hagamos caso, definámonos en la vida espiritual, porque es ahí donde vamos a tener las victorias, porque es Dios el que nos va a respaldar en las dificultades, en las partes estrechas de la vida. Esta mañana, si usted sabe que es necesario reconciliarse, hágalo.
Aquí no le hace un favor usted a Dios, ni tampoco al pastor. ¿Quién es el que logra una bendición? El que se define. De ahí para allá usted, las batallas suyas son muy suyas, las mías son muy mías. Defínase. Si usted no está bien con Dios, reconcíliese y a partir de ahora amárrese los pantalones o las naguas y séle fiel al Señor, y ahí se va a acordar que siempre esas redes van a estar llenas. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.